Un minutito ya ingreso, ¿eh? Bueno, ahora sí, comencemos. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Le paso el hospedador. Bárbaro. Ahí está. Disculpen la demora, pero se me había hecho un matete bárbaro con los auriculares, no los podía desenredar. Qué poquitos. Recuerden que esta clase se toma asistencia también, ¿eh? Les digo para que le avisen a sus compañeros. Este, para sus compañeros que veo que no sé en realidad cuántos son en total, pero me parece que deben ser más. Esta clase también corre la asistencia, ¿eh? Por más que sea clase virtual, eh, con, con más razón, sobre todo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver hoy. Yo disculpen la otra vez, le tuve que pedir que me cubra la clase el doctor Vega, la de antecontratos, que tenía que darla yo, porque, bueno, me surgió algo, un imprevisto y no pude dar la clase. Así que por suerte él me pudo cubrir. Sí, no hay problema. ¿Quién es? Valentina, Valentina. Igual yo ahora comparto PowerPoint y mientras estoy compartiendo el Power no hay problema que desconecten la cámara. Ahora sí, a medida que van ingresando, ahora saco una foto porque esa después paso la asistencia con los que están, no importa, mientras tengan el nombre, no importa que estén, si están con la cámara está o no. Después, si ingresa alguno más, finalizando la clase, cualquier cosa le volvemos a sacar alguna foto. O me avisan. Bien,
vamos a seguir hoy con, seguir con las clases, pero me refiero a tomar dos temas que tenemos por el cronograma, que es interpretación de los contratos y es prueba del contrato, ¿sí? Bien. Vamos a compartir pantalla. Alguien me escribió. Ah, sí. Yo de la cámara. Ah, les iba a decir, alguien que vi en el grupo que ponía del parcial si se sabía la modalidad, no se sabe la modalidad, ¿sí? Seguramente oral no va a ser, puede ser que el recuperatorio sea oral, pero el parcial seguramente oral no, porque yo ese mismo día tengo que tomar parcial en Derecho de Familias y no puedo, y es oral, así que no voy a poder estar en dos materias a la vez tomando examen, así que lo más probable es que sea escrito. Lo que no sé es si va a ser virtual o va a ser presencial. Puede ser cualquiera de las dos formas, ustedes tienen que, es lo mismo, tienen que estudiar igual, porque si llegase a ser presencial, puede ser que sea, no sé, multiple choice, o puede ser que antes, cuando era presencial, siempre tomamos preguntas a desarrollar, pero cuando el año pasado pasamos a la virtualidad y empezamos a tomar multiple choice, obviamente es mucho más rápido para corregir, ustedes tienen la nota inmediatamente, y en ese punto es más práctico. Pero bueno, todavía no se ha decidido, pero es que va a ser escrito casi seguro. Así que bueno. Eh, en realidad son dos temas los que tenemos hoy, son interpretación de los contratos y es prueba de los contratos. Son dos bolillas, dos unidades diferentes, pero están en una misma clase. No porque tengan alguna relación con algo, sino porque quedó así en el cronograma, porque tal vez eran dos temas cortos que se pueden dar en una sola clase. Así que comenzamos con interpretación de los contratos. ¿Qué significa interpretar un contrato? Significa, ¿qué significa interpretar un contrato? Significa desentrañar ese contrato, es decir, ya sea o las partes o el juez son quienes van a tener que desmenuzar ese contrato. O sea, por eso hablamos de desentrañar, la palabra esa me gusta porque es sacar de las entrañas, es decir, ver de ese contrato que tenemos, a ver qué es lo que las partes han querido pactar, qué es lo que han querido acordar, cuáles son los derechos y obligaciones que de ese contrato nacen, ¿sí? ¿Qué efectos va a tener ese contrato? ¿Qué es lo que las partes efectivamente quisieron consensuar? Entonces, por eso hablamos de desentrañar, de sacar de las entrañas. Y esto, que parece algo muy teórico, es de aplicación práctica permanente, todo el tiempo, como abogados particulares o dentro del Poder Judicial, como jueces o funcionarios judiciales, van a tener que realizar esta tarea de interpretar, ¿sí? Un contrato, de desmenuzarlo y poder ver qué es lo que las partes quisieron hacer. Y para eso hay pautas. No es que cada cual interpreta lo que quiere, ¿sí? No es que cada uno, porque si no, ahí es donde no hay acuerdo, porque las partes, una de ellas puede interpretar una cosa, el otro puede interpretar otra, ¿sí? Y o sea, las interpretaciones son diferentes. Entonces, hay pautas de interpretación. ¿Se acuerdan seguramente cuando ustedes estudiaban teoría del derecho o cuando estudien filosofía, lo van a volver a ver, cuando hablamos de la realidad, ¿sí? Que no hablamos que hay una única realidad o una realidad verdadera, otra falsa, ¿sí?
sino que hay diferentes interpretaciones de la realidad, ¿sí? Eso en filosofía. Pero cuando hablamos de los contratos es similar. Frente a una realidad, las partes pueden tener diferentes interpretaciones, pero para eso, ¿qué pasa? La ley nos da pautas para decir, bueno, no, acá cada cual no va a interpretar lo que se le ocurre, ¿sí? O a su criterio, los jueces según su sana crítica, sino que te organiza la ley, te organiza el código y te dice, esto debe ser entendido bajo esta luz, bajo estos criterios. Bien, la ley en el Código Civil, el Código de Vélez no decía nada respecto a interpretar un contrato. La ley 17711, en el año 1968, que ustedes seguramente han visto en parte general, como van a ver después en todos los civiles, esta ley, fue una ley ómnibus, ¿sí? Porque modificó casi todo el Código Civil, modificó muchísimas instituciones del Código Civil, ¿sí? Así que la nombramos, es decir, desde esta ley 17711 hasta el 2015, que fue el nuevo Código Civil y Comercial, no había habido otra gran modificación al código. Entonces, la ley 17711 incorpora en el ex artículo 1198 el principio de buena fe. Es decir, es el primer momento donde el código tenía una pauta de interpretación. O nos decía el artículo que los contratos debían celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. ¿Por qué lo hizo la 17711? ¿Por qué no había otras pautas de interpretación? Algunos ahí, la doctrina tenía diferentes opiniones, unos decían que no correspondía a un código tener pautas de interpretación, porque seguían la doctrina francesa, ¿sí? Que era la que se decía que Vélez había seguido, que que son meros consejos, las pautas de interpretación son meros consejos que se le dan al juez, ¿sí? Son principios que el juez puede tomarlos o no. Entonces, el código no tenía por qué tener esas pautas de interpretación, esa es la teoría francesa. La teoría italiana dice que no, que sí, que no son meros consejos, sino que son directivas que se le dan a las partes o al juez. Entonces, que los códigos sí deben tener estas pautas. Algunos dicen que Vélez no lo había legislado por eso, porque seguía la teoría francesa, pero otros dicen que no, que Vélez no lo legisló en el Código Civil porque sí lo había hecho en el Código Comercial. Y efectivamente, en los antiguos artículos 217 y 218 del Código Comercial, que también había sido redactado por Vélez Sarsfield, teníamos los criterios y pautas de interpretación. Entonces, decir que Vélez no lo puso en el Código Civil porque seguía la teoría francesa era contradictorio porque decir, ¿y por qué lo hizo en el Código Comercial? ¿Sí? Lo más lógico era considerar que Vélez no lo legisló en el Código Civil porque por aplicación de la analogía utilizábamos las reglas del Código Comercial. ¿Sí? Estos artículos, hasta el 2015, estos artículos 217 y 218 del Código Comercial eran los que ustedes tenían que estudiar en este tema cuando hablábamos de pautas de interpretación. Ahora, ese código fue derogado, tenemos el nuevo Código Civil. ¿Qué dice el nuevo Código Civil? Con respecto a la buena fe, vuelve a plasmar el principio de buena fe en el artículo casi 961. Dice, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, es decir, durante toda la vida del contrato, desde que se celebran, mientras se están cumpliendo, inclusive el juez, en caso de incumplimiento, debe interpretarlos con el sentido de buena fe, las partes o el juez. ¿Sí? Y vamos a ver también que no solamente desde que se celebra, también en la etapa previa,
Ustedes vieron ya la etapa previa de antecontratos y vieron que también tiene que haber este principio de buena fe. Y nos dice el 961, obliga no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Es decir, que nos está aplicando la doctrina de la declaración, ¿sí? De lo declarado, de la de la voluntad declarada. No, perdón, ay, reformula. Lo que No nos pasa está, nada, profe. lo que nos está diciendo este artículo, esta frase que dice no solo a lo que está formalmente expresado, sino a las consecuencias, que lo que nos vamos a tener es a la voluntad real, no a la voluntad declarada. Es decir, estos criterios que ustedes veían en parte general, la teoría de Savigny, la de Yeri, si era lo declarado o la voluntad real o la voluntad declarada, en materia de contratos, lo que vamos a darle importancia va a ser a la voluntad real. No vamos a inventar, ¿sí? Porque tiene que haber algo expresado, ¿sí? Tiene que haber algo declarado, sabemos, vieron consentimiento, saben que ese consentimiento tiene que ser declarado. Pero si hay cosas que no están declaradas, si hay algo que fue la voluntad interna de las partes, más allá de que no lo hayan expresado, con ese criterio es cómo lo vamos a interpretar. Por eso, no solo lo que está formalmente expresado, sino las consecuencias, es decir, el querer interno de las partes. Y ahora después vamos a ver cómo. Sí. Esto estaría relacionado con lo que vendría a ser la nulidad relativa, ¿no? Cuando las partes, por ejemplo, pretenden, suponete, celebrar una compraventa y no toman todas las previsiones necesarias, pero se toma en cuenta la voluntad que tuvieron al inicio de, bueno, celebrar ese contrato, y por eso mismo como que de cierta manera se reformula, ¿no? Depende qué compraventa. Depende. Si es una compraventa de una cosa mueble, sí, ahí vamos a tener que interpretar. Si es una compraventa de inmuebles, que sería un contrato formal, solemne, ahí tenemos otro tema, ¿sí? Ahí vamos a ver si se hizo en escritura pública o se hizo en instrumento privado y qué sentido le damos. Ahora cuando veamos prueba después lo vamos a ver, pero depende, ¿sí? Va a depender qué tipo de compraventa va a ser, ¿sí? Pero no tiene que ver con la nulidad en este punto, ¿sí? Sino en si las partes cómo van a interpretar eso, ¿sí? Por supuesto que ahora cuando veamos las pautas de interpretación, sí vamos a tener en cuenta si una cláusula de ese contrato es nula o es válida, qué sentido le damos, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, vamos de a poco. Vamos a las pautas de interpretación. Esta interpretación subjetiva, es decir, el querer interno de las partes y principio de buena fe, es regla general para todos los contratos, ¿sí? Para todo tipo de contratos, cualquier contrato que realicen las partes, ¿sí? Aunque lo inventen ese contrato, aunque esto no sea un contrato tipificado, sino que por el poder jurígeno de las partes lo hayan podido crear, tiene que interpretarse con este criterio de subjetividad y principio de buena fe. Solamente vamos a aplicar una interpretación estricta o restrictiva a aquellos casos en donde la ley lo disponga o las partes lo hayan manifestado. Es decir, cuando una norma diga, este contrato debe interpretarse en tal sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho del consumidor, la ley nos dice expresamente que esos contratos se interpretan en forma favorable al consumidor, ¿sí? La ley lo dice. Entonces, todos los contratos de derecho de consumo vamos a aplicarlos restrictivamente siempre a favor del consumidor. Contra cualquier otro contrato puede ser que las partes hayan manifestado al momento de celebrarlo que tal contrato o tal cláusula del contrato se deberá interpretar en tal sentido o con criterio técnico
o con el sentido de el lenguaje técnico y no lenguaje vulgar, ¿sí? Pero porque lo han dispuesto las partes, ¿sí? Pero eso cuando las partes o una ley dicen que tal o cual contrato se va a interpretar de tal manera. Para el resto, siempre vamos a ver a cuál fue el querer interno de las partes y al principio de buena fe. Además, vamos a tener diferentes tipos de interpretación. Ven que las nombro ahí, ¿sí? Que ahora las vamos a ver y vamos a ver que cómo vamos a interpretar esa interpretación literal, fáctica, por el principio de conservación, de confianza, tienen un orden de interpretación, es decir, que no podemos interpretar de una manera salteando nosotros. Y para eso es que yo lo puse en colores en este PowerPoint, ¿sí? ¿Por qué? Para relacionarlo, estos colores, que es el orden en el que debemos seguir estas pautas de interpretación, que vamos a ver que es diferente a cómo está redactado cómo están redactados los artículos en el código. ¿Sí? Por eso les puse el colorcito para que puedan identificar, ven, cada una de las interpretaciones con el artículo que corresponda, ¿sí? Pero lo importante acá es que a mí no me sirve que cuando les preguntemos interpretación me den los artículos de memoria, ¿sí? Porque está mal, porque yo no puedo ver cuál fue la intención común de las partes, el querer interno, si antes había un contrato escrito y yo no lo leí. Y no intenté hacer una interpretación literal de ese contrato, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a ir a la interpretación subjetiva o a la interpretación fáctica de los hechos de las partes si antes no vi qué es lo que las partes declararon? Entonces, existen estas pautas de interpretación siguiendo un orden, ¿sí? El código los enumera, los artículos que desconozco por qué los redactores ahora de la reforma del código no lo hicieron en el orden, porque ya veníamos hablando de esto hace muchísimo, ¿sí? Del orden de las pautas de interpretación. Vaya a saber por qué Lorenzetti y sus amigos que redactaron este código no lo hicieron de esa manera. Habría que algún día preguntarle. Pero nosotros, el intérprete, vuelvo a decir, ¿quiénes son los intérpretes? O las partes a través de sus abogados o el juez, es decir, si las partes no se ponen de acuerdo, van a consultar con sus abogados, y si sus abogados no logran definir qué es lo que las partes quisieron establecer en ese contrato, va a haber que ir al juez y es quien va a tener que interpretar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos sujetos? Primero vamos a ir a la interpretación filológica o literal, es decir, por el uso de las palabras. Ven que el 1063 nos dice: las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración, conforme los criterios dispuestos para la integración del contrato, que después vamos a ver qué es la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos, expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta, ¿sí? Esto fue agregado, esta última parte, en la reforma del código, porque antes esta interpretación literal que teníamos en el 217 del Código de Comercio, y 218, lo que no hablaba solo de la palabra escrita, ¿sí? Pero sin tener en cuenta que el consentimiento puede manifestarse de otras formas que no sean escritas. El tema que ese significado filológico literal se le da no solo a la palabra escrita, sino a esas conductas, signos o expresiones, ¿sí? Que no necesariamente van a ser verbales o escritas. ¿Sí? ¿Y cuál es el sentido que le vamos a dar? El del uso general, ¿sí? Salvo que, como dije hoy, se trate de un contrato entre técnicos
y que utilicen un lenguaje técnico, entonces ahí ese lenguaje a aplicar va a ser el lenguaje técnico, ¿sí? No el del uso general, ¿sí? Si una de las partes utiliza el lenguaje técnico y la otra no lo entiende, ahí vamos a ir a tener que sí interpretar y ver cuál fue esa interpretación subjetiva, si esta otra parte que no desconocía el lenguaje técnico, qué es lo que interpretó de esa cláusula que estaba redactada de esa manera, ¿sí? Pero en principio vamos a ir al uso general, ¿sí? Vamos a ir al lenguaje técnico si se trata de expertos en determinada área que utilizan en ese contrato ese lenguaje técnico, ¿sí? También vamos a ver los usos y costumbres del lugar de celebración. Cuando ustedes, seguramente cuando vieron clasificación, algo les mencionaron, por ejemplo, el contrato de hospedaje, ¿sí? Hotelería, hospedaje, no es un contrato nominado, ¿sí? Es un contrato innominado. Si bien tiene un nombre, pero no está tipificado. Entonces, para interpretar acuérdense, la interpretación de los contratos atípicos tenía mucho que ver la tipicidad social. Y la tipicidad social está dada por los usos y costumbres del lugar. Entonces, para interpretar si ese contrato es de hotelería o es una locación o es un comodato, ¿sí? Vamos a tener que ver cuáles son los usos y costumbres del lugar, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, yo siempre doy un ejemplo así burdo, de dos sistemas jurídicos diferentes, pero para que se entienda. Cuando hablamos de motel en Estados Unidos, sabemos que son esos hoteles que están en la ruta al lado de las estaciones de servicio, que paran, pasan la noche, se agarran a tiros en las películas siempre, y uno se escapa por la ventana, y siempre hay alguien muerto, qué sé yo. Esos son moteles. Si hablamos de moteles en nuestro país, el motel, ahora no hay casi, hay, pero legales, pero se acostumbraba a llamar moteles a los hoteles alojamientos, ¿sí? Aquellos lugares donde la gente ingresaba, pagaba por hora una habitación, a los efectos de tener sexo, lo que quisieran hacer, ¿sí? A eso se le denominaba motel, es decir, ven que el mismo nombre tiene dos significados en lugares diferentes, por eso hablamos de los usos y costumbres del lugar. Entonces, si en un contrato me utilizan un lenguaje, yo tengo que ver cuál es el uso general o los usos y costumbres del lugar, ¿sí? Ese es lo primero que tengo que hacer. La interpretación filológica, ya sea si es un contrato escrito, de lo expresado, ¿sí? Por escrito, o si es un contrato verbal, entre palabras, cómo se manifestó ese consentimiento y cuáles fueron los términos utilizados. Si esa interpretación filológica o literal me da lugar a dudas, los términos son ambiguos, hay incongruencias en las disposiciones, incoherencias o hay lagunas, ¿sí? Tenemos que ir a ver la interpretación contextual, es decir, no de porque puede ser que sea confusa una cláusula, no todo el contrato. Entonces, vamos a ir al 1064. El 1064 nos dice las cláusulas de contrato se interpretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto, es decir, todo en su conjunto. Tal vez en una cláusula una de las partes manifestó que le entregaba el uso y goce gratuito de una cosa a otra, pero luego, y ahí yo interpreto que es gratuito, le entrega el uso y goce, y digo, es como dato, porque es gratuito, pero después que resulta que en otra cláusula dice que quien está haciendo uso y goce, le va a entregar mensualmente el producido de los frutos de esa cosa que está usando. Entonces no hay gratuidad. Entonces eso ya no es más comodato, ¿sí? Por eso
tenemos que interpretar el contrato en el contexto, en el conjunto de todo el contrato. Bien. La interpretación subjetiva o intención común. Esto es lo que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la voluntad real. Tampoco es la voluntad real a rajatabla, como dije hoy, ¿sí? No es que lo que las partes no dijeron, yo lo invento. Porque no lo dijeron, no lo hicieron contrato escrito y no lo escribieron. Pero yo sé que en el fondo ellos no querían hacer una locación, querían hacer una compraventa. Acá dice que se transfiere el uso y goce a cambio de un precio, no que se transfiere el dominio. No importa, pero yo creo que en el fondo, no, eso no. La voluntad real a rajatabla no. Por eso hablamos de intención común. ¿Sí? Es algo intermedio entre la voluntad real y la voluntad declarada. ¿Cuál fue la intención real de las partes? La intención común. Estoy hablando de intención de ambas partes, no la intención individual de cada una. ¿Sí? ¿Cuál fue la intención de ambas? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Sobre qué versó el consentimiento? Ahí voy a ir a la intención común. Y obviamente, fíjense que en el 1061 está unido el principio de buena fe. Es decir, vamos a tener en cuenta, bien, no, y yo manifesté mi intención común, pero luego, en forma oculta, yo tenía otra intención y de mala fe. Así que siempre cuando vamos a ir a la intención común, tiene que ser de ambas partes, no solo de una de ellas, o de cada una de ellas, y siempre bajo el paraguas de la buena fe. Bien. Interpretación fáctica, es decir, no nos ponemos de acuerdo, acá todo es dificilísimo, porque no hicieron contrato escrito, o lo hicieron y está re mal redactado hecho, leemos todo el contrato y no podemos dilucidar qué es lo que quisieron hacer, hablamos con las partes, que declaren, a ver qué era lo que, y resulta que ambas tenían intenciones diferentes. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a los hechos. A ver, ¿qué es lo que pasó? Se empezaron a cumplir las prestaciones, ¿sí? ¿Qué es? Ahí si vemos que uno está usando y gozando de un inmueble y otro va todos los meses y le hace un pago, y ahí estamos viendo los hechos, ahí estamos viendo la interpretación fáctica, ¿sí? Ven que el 1065 nos dice: cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, ojo, en este caso voy a ir a los hechos, Primero tengo que haber intentado interpretar literalmente, contextualmente y de acuerdo a la intención común. Recién ahí me voy a los hechos. Lo dice bien clarito el artículo: cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, ahí me voy en la interpretación fáctica. ¿Qué voy a tener en cuenta? Las circunstancias en que celebró, incluyendo las negociaciones preliminares, lo que vieron la clase pasada del viernes, todas los pourparlers, las tratativas, las minutas, si hubo cartas de intención. Acá sí voy a ir a todo lo externo al contrato, ¿sí? Ahí voy a ver qué es lo que las partes querían hacer. La conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración. Esto que decíamos hoy, los hechos, ¿sí? ¿Cómo se empezaron a cumplir prestaciones? ¿Qué hicieron las partes? ¿Sí? ¿Qué se transmitieron algo? ¿Se empezó a cumplir determinado servicio? Ahí voy a estar viendo cuál fue esa conducta. ¿Alguien compró materiales y se los dejó a otro para que el otro construya? Son todas estas circunstancias y conductas que voy a tener en cuenta. La naturaleza y finalidad del contrato. Cuando hablo de naturaleza y finalidad, ¿a qué me estoy haciendo referencia? A ver, ¿quién me lo dice? Cuando hablo de la naturaleza del contrato y la finalidad,
Si yo les pregunto, que les puedo preguntar, es muy común que lo pregunte en un examen, ¿cuál es la naturaleza o cuál es la finalidad de tal o cual contrato? ¿Ustedes qué me contestan? El cumplimiento de la prestación, o sea, lo que se comprometieron las partes en un inicio a celebrar. Yo te diría que eso sería el efecto de los contratos. Eso vos me tendrías que responder si yo te pregunto el efecto del contrato. Pues yo pregunto, ¿cuál es la naturaleza de este contrato? ¿O cuál es la finalidad? Te puedo preguntar las dos. ¿Ustedes lo vieron esto? A ver, ¿qué recuerdan? ¿El objeto puede ser? El objeto yo preguntaría si pregunto los elementos. A ver, ¿lo vieron? Segunda clase. ¿Ya? Sí, ¿quién habla? No veo quién habla. No. ¿Puede ser Ah, que se Sofía. trate de la causa fin? ¿Cómo? ¿Puede ser que se trate de la causa fin? Yo te estoy preguntando la naturaleza de un contrato. Puede ser que se Es relacione a pregunta, obligar a se la los otra voy a parte. preguntar, se los voy a preguntar. Ahora no, se los voy a preguntar el segundo parcial, porque lo pregunto. A ver, Obligar a ¿alguna? la otra parte. No, se están enroscando mucho y es algo mucho más fácil. Claro, ¿qué Segunda tipo de contrato clase. es? Ah, a ver. ¿Quién lo ¿Qué dijo? tipo de contrato? Si es un contrato de Matías. compra-venta, de locación. Y si es no el tipo de contrato según el nombre, ¿qué otra cosa que la vieron en la segunda clase? Ay, chicos. Mire que falta ¿No es la poquito, ¿eh? clasificación de los contratos? Claro, claro, ¿qué contrato es? Si es bilateral, oneroso, gratuito, eso es la naturaleza del contrato, los caracteres, ¿sí? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Sí? ¿Es unilateral, es bilateral, es gratuito, oneroso? ¿Sí? Eso es la naturaleza del contrato. ¿Y la finalidad qué es? La clasificación según la función económica y social. ¿Es un contrato de cambio? ¿Es un contrato de garantías? ¿Sí? Eso es la naturaleza y finalidad. Por favor, relacionen los contenidos porque si no, esto lo preguntamos siempre cuando empezamos a ver cada uno de los contratos en particular o se los decimos, no le decimos clasifícame tal contrato, le vamos a decir decime los caracteres o decime la naturaleza jurídica, ¿sí? O decime la finalidad de este contrato. Entonces, es la que vieron en clasificación, la clasificación clásica y la clasificación según la función económica y social. ¿Sí? Esa es la naturaleza del contrato. ¿Está claro? ¿Sí? No era difícil, era fácil la respuesta, pero tienen que relacionar. Voy a apurar porque ¿de dónde estaba? Bien, decíamos entonces, estamos acá para la naturaleza y finalidad del contrato para la interpretación fáctica. Luego tenemos la interpretación conservatoria. ¿Qué nos dice la interpretación conservatoria? Lo que tiene que ver con el principio acá de conservación del contrato, es decir, que el contrato se mantenga, subsista, es decir, que no se declare la nulidad. Entonces, el 1066 nos dice, si hay dudas sobre la eficacia del contrato de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Esta es una primera parte. Tiene dos partes el 1066. La primera parte nos dice, si estamos entre la validez o nulidad de una cláusula o del contrato, siempre hay que estar por la validez, es decir, siempre a favor de la conservación del contrato, ¿sí?
que sea nulo, el declararlo nulo, declararlo válido, siempre por la validez, ya sea todo el contrato o una de sus cláusulas. Pero la segunda parte nos dice, si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. ¿Qué puede pasar? Que si entre darle que tenemos la duda con varias disposiciones, ¿sí? Porque puede ser que sean varias válidas, pero sean contradictorias. Entonces, no podemos estar una, declaro esta nula y la otra válida, porque las dos serían válidas, ¿sí? Pero son incompatibles. Entonces, ahí tenemos que interpretar porque cuál va a ser la más adecuada al objeto del contrato, ¿sí? Puede ser que dos disposiciones sean incompatibles. ¿Por qué? Porque en una disposición te estoy transmitiendo el dominio y en otra disposición te estoy transmitiendo solo el uso y goce. Son incompatibles, o te transmito una cosa o te transmito la otra, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que ver, después de todas las formas de intentar entenderlo, qué es lo que pasó, qué es lo que quisieron las partes, decir, bueno, ya está, se equivocaron, no se pusieron de acuerdo, vamos a tratar de ver cuál era el objeto de este contrato. No, se nos va, en este ejemplo que dice, nos va a complicar, porque ahí vamos, el objeto era transmisión de dominio, el objeto era uso y goce. Justamente en ese ejemplo se nos va a complicar. Bien. Interpretación a favor del deudor. Finalmente, el 1068, vaya, va a decir, pero que saco esta ventanita, nos dice, en el caso de que las expresiones sean oscuras, es decir, poco claras, ambiguas, contradictorias, dice, cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito, se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado, a favor del deudor. Y si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo a los intereses de las partes. Es decir, a las reglas de equidad. Antes, la redacción anterior siempre era a favor del consumidor, del deudor. No distinguía entre contratos gratuitos y onerosos. La nueva redacción nos dice, si el contrato es a título gratuito, siempre a favor del deudor. Si el contrato es a título oneroso, vamos a aplicar las reglas de equidad, vamos a aplicar el principio de equidad, tratar de mantener la igualdad entre las prestaciones, entre las partes. ¿Sí? Este 1068, este principio de favor del consumidor, es el que más aplicamos en los contratos por adhesión, en los contratos de contenido predispuesto, ¿sí? Que son aquellos. Los contratos de contenido predispuesto son los contratos en adhesión o contratos en formulario, ¿sí? Contratos en formulario donde las partes, hay un formulario tipo y las partes, una de las partes, que no es el predisponente el que realiza el formulario, o puede que también, lo van completando de acuerdo a cláusulas, algunas cláusulas particulares, pero siempre hay algunas cláusulas que son generales y luego se completan cláusulas particulares. Ese es el contrato formulario. El contrato por adhesión es el contrato que todos hacemos clic cuando cada vez que bajamos una aplicación y que dice acepto términos y condiciones, donde uno adhiere y nada más, no tiene ningún tipo de participación en las cláusulas. Ese es el contrato por adhesión. Este tipo, el 1068, este es el que hacemos valer y mucho en ese tipo de contratos. Y vamos al derecho de consumo, ¿sí? En el derecho de consumo, la aplicación de este principio de favor del consumidor está plasmado en, por eso se los puse en violeta, en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando nos dice la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará la que sea menos gravosa. Este artículo lo tenemos desde la primera Ley de Defensa del Consumidor, que fue la 24240, ¿sí?
Luego una segunda ley, que fue la 26.361, que modificó la 24.240, pero este artículo no lo modificó, ¿sí? Luego viene el Código Civil. El Código Civil tiene, que antes no existían, normas sobre derecho de consumo, pero estas normas no es que derogan a las leyes especiales, ¿sí? Lo que hacen es se complementan, ¿sí? Tanto las leyes especiales como el Código Civil y Comercial, las normas sobre derecho de consumo, ambas son aplicables y ambas están vigentes. ¿Cuál va a ser aplicable? La que sea más favorable al consumidor, ¿sí? Si hay algo que el código o la ley especial dicen diferente, voy a aplicar siempre la norma que sea más favorable al consumidor. Entonces, este artículo lo tengo que saber, se pregunta, porque tiene mucha aplicación práctica, ¿sí? Porque nos dice cómo interpreto los contratos de consumo. Nos establece un principio general, y yo lo pregunto, Primero, que la interpretación se hará en el sentido más favorable al consumidor. Lo puse en violeta porque tiene que ver con la aplicación favorable al deudor que hablamos del artículo del Código Civil. Y luego nos distingue este artículo, nos dice qué cláusulas son nulas y qué cláusulas son anulables. ¿Por qué? Porque en principio acá va a haber, vieron que cuando veíamos nulidad de los actos jurídicos, veían en parte general, o cuando vemos acá el contrato de ineficacias, si un acto jurídico tiene una disposición o una cláusula nula, provoca la nulidad de todo el acto, salvo que sea separable la disposición, como en el caso de los testamentos. En materia de contratos, la nulidad de una cláusula te hace caer todo el contrato, menos en el derecho de consumo. En el derecho de consumo, expresamente está establecido que, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas, es decir, es nula la cláusula, no todo el contrato. El contrato va a subsistir, pero sí va a ser nula la cláusula. Aquellas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños, es decir, una cláusula donde hay obligaciones del comerciante, vendría a ser del empresario, ¿sí? Que establecidas por la ley de derecho de consumo, y en ese contrato la desnaturaliza, es decir, la cambia, esa cláusula es nula, o limitan la responsabilidad por daños, ¿sí? del empresario, ¿sí? O aquellas cláusulas que importen renuncia o restricción a los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Por ejemplo, una cláusula en el contrato que establezca que la jurisdicción, la competencia es, yo soy consumidor, vivo en Mar del Plata, celebro un contrato con una determinada empresa y en el contrato dice que en el caso de conflicto o disputa van a ser competencia de los tribunales ordinarios de Capital Federal, porque la empresa tiene su sede ahí. Esa es una cláusula nula en el derecho de consumo, ¿sí? Otras cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Por ejemplo, yo estoy celebrando un contrato, no sé, tengo que ir en combi, en una transfer a Buenos Aires, ¿sí? Y en el contrato que celebro dice que en el caso de accidente, yo consumidor, yo usuario, vendría a ser el usuario, deberá probar que la combi se encontraba en perfectas condiciones mecánicas. No, ¿cómo voy a tener que probarlo yo consumidor? ¿Sí? Ahí hay una inversión de la carga de la prueba. Entonces, esas cláusulas son nulas, ¿sí? Son nulas. Ahora vamos a ver qué pasa después. Bueno, acá lo dice en el último párrafo del 37, dice, cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario. Ahora vamos a ver cómo se integra el contrato. ¿Qué es esto de integrar el contrato? Bien, estas cláusulas son nulas. Pero puede pasar que también
se pueda pedir la nulidad del el usuario, el consumidor usuario pueda pedir la nulidad si pasa alguna de estas circunstancias que están en naranja, ¿sí? Acá ya no es que son nulas, sino que puede ser que lo haga, puede ser que no lo haga, por eso son anulables estas. En el caso de que se viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración, ¿sí? Esto que dijimos hoy al principio, este deber de buena fe que debe estar desde la celebración, ejecución del contrato, y yo les dije, ojo, porque también en la etapa previa, si a mí a mala fe en la etapa previa, yo puedo pedir como consumidor, usuario, la nulidad de esa determinada cláusula. Es decir, cuando se ha violado el deber de buena fe en la etapa previa o en la misma celebración del contrato. Yo había hecho un borrador, había hecho minutas en los pourparlers, habíamos consensuado cosas y luego, al momento de la celebración, aparece que esto que yo había consensuado no es tan así. Entonces, yo puedo pedir la nulidad de esa cláusula. O también cuando se ha transgredido el deber de información. Es decir, y acá yo siempre doy un ejemplo de un cliente que tuve hace muchos años, hay muchos detalles que me los olvidé. Tengo que cambiar el ejemplo porque hace un montón de tiempo, pero bueno, siempre el primero que me viene a la cabeza en la clase. Había una empresa de neumáticos en Mar del Plata, muy, muy, muy importante, que publicitaba sus neumáticos, la radio, la televisión, publicitaba, cuando todavía no había redes, publicitaba sus neumáticos que tenían garantía, que si se te rompía el neumático en la semana, en la semana no, si se te rompía el neumático, ellos inmediatamente te lo cambiaban y te daban uno nuevo. Bueno, un señor compra unos neumáticos a esta empresa y resulta que a la semana el neumático roza el cordón, va a doblar una esquina y roza el cordón de la vereda. En el cordón de la vereda estaba como roto el cordón, entonces se le hace un agujero así, grandote, en el neumático destruido. No es que pasó un pozo, o que alguien fue con una navaja y se lo agujereó. No, rozó un cordón. Sí, estaba roto el cordón, pero este señor que va a la empresa y lo reclama. Le dice, mire, vengo a cambiar porque no, le dice, no se lo podemos cambiar. Pero no le dijeron, no se lo podemos cambiar porque la garantía era un defecto de fábrica o qué sé yo. No. Dijeron, mire, no se lo podemos cambiar porque esos neumáticos que usted compró, esos no están cubiertos por la garantía. Y el señor le dice, mire, ¿cómo que no? A mí nunca me dijo, no está en la factura aclarado, ¿sí? No me dieron un folletito que me dicen esto no está cubierto por la garantía, ni en la factura dice sin garantía, no. Y ustedes lo publicitaban como que estaba la garantía, por eso yo vine acá y por eso lo compré, ¿sí? Bueno, le decían que no, entonces consultó el señor y entonces le hicimos carta documento a la empresa para que se lo reconozcan. Y justamente lo que invocábamos era esto, la violación del deber de buena fe en la etapa, la violación del deber de información en la etapa previa. ¿Por qué? Porque la vendedora era una chica pobre, espero que no la hayan echado, pero esta vendedora es la que omitió informarle a esta persona que esas cubiertas no tenían garantía. Y la empresa también en hacerlo constar en algún lado. Entonces, nosotros lo que invocamos para pedir que le devuelvan el dinero o le devuelvan el neumático, no me acuerdo al final con este hombre con cuál de las dos cosas se quedó, pero invocamos el deber
de la violación del deber de información. ¿Sí? Ven que acá yo no reclamaba por un defecto de fábrica, ¿sí? O la garantía por algo, por un vicio de la cosa. Acá fue solo por el deber de información en la etapa previa. O la legislación de defensa de competencia o de lealtad comercial, que esto no lo vemos ahora porque lo ven estas leyes en derecho comercial después. En este caso, el consumidor, como le digo, puede pedir la nulidad del contrato, por eso hablamos de cláusulas anulables. Las primeras son nulas, por eso las puse en diferente color, estas segundas son anulables. Y si se declara la nulidad, ¿qué va a pasar? El juez va a integrar el contrato. ¿Y qué es esto de la integración del contrato? Ah, bueno, esperen, ahora lo vemos, lo de integración. Me quedó estos artículos que son los que hablan de lo que ya les dije recién, ¿sí? En el Código Civil y Comercial, el 1094 y el 1095, ¿sí? Que nos habla de interpretación de los contratos de consumo. Ven que acá les dice, ¿sí? En caso de duda de interpretación de este código, las leyes especiales, prevalecerá el más favorable al consumidor. Es decir, son válidas o tan vigentes las leyes, ¿sí? ¿Y cuál va a ser aplicable? La más favorable al consumidor. Y siempre habla del principio de protección al consumidor, ¿sí? Y la obligación que le sea menos gravosa. Entonces, ojo, cuando pedimos en el parcial cómo se interpretan los contratos de consumo, no me hablen solo de estos dos artículos, me hablan del 37 de las leyes del consumidor. Si no, está incompleta la respuesta. ¿Ya? Vamos a integración. ¿Qué es esto de integrar? Cuando hablamos de integrar, hablamos no solo del contrato de consumo que dijimos hoy, sino de todo contrato. Va a ser diferente en cómo se integra. En los contratos paritarios, es decir, en cualquier tipo de contrato, puede ser que las partes hayan omitido cláusulas secundarias o accesorias. ¿Sí? Por ejemplo, omitieron establecer el lugar de pago, ¿sí? O el tiempo. En algún contrato el tiempo, en otros es elemento, como en la locación es elemento esencial el tiempo, pero en otros contratos es una cláusula accesoria, ¿sí? O algún otro tipo de obligación de las partes que son secundarias. En ese caso, el juez lo que va a hacer, va a suplir eso que dejaron una laguna las partes, y lo va a hacer a través de esta acción de integración, va a integrar el contrato. Siempre tiene que ser cláusulas accesorias, el juez en un contrato no puede un elemento esencial, ¿sí? No puede en la compraventa, la otra vez me acuerdan, ¿en qué hablamos de esto? ¿En objeto? Bueno, igual lo vamos a ver en compraventa. No puede, si no hay precio, ¿sí? Que es un elemento esencial, cuando vimos elementos, si no hay precio, que es un elemento esencial, el juez no puede establecer un precio. ¿Recuerdan que dijimos que el precio determinable puede ser por las partes o por un tercero, no por el juez? Porque si no hay precio, como es elemento esencial, ese contrato es nulo. Cuando estamos hablando de los contratos paritarios, son elementos secundarios, ¿sí? Se olvidaron ometer quién era la competente, ¿sí? Entonces, ahí puede el juez, se presenta ante el juez de tal o cual domicilio de las partes y el juez ahí determinará si es competente o no, porque son cláusulas accesorias en los contratos paritarios. En los contratos de consumo, el juez va a integrar el contrato cuando hay una nulidad parcial, que son estas que vimos hoy del artículo 37. Entonces, dos aspectos de la integración del contrato. En los contratos paritarios, cuando se trata de cláusulas secundarias o accesorias, el juez suple los que las partes se olvidaron, omitieron, pero no de elementos esenciales, solo cláusulas secundarias. Y en los contratos de consumo, siempre que se declare una nulidad parcial, el juez va a integrar el contrato. ¿Y cómo va a ser el juez? A su libre criterio, libres convicciones, sana crítica y todo, bueno, ustedes no han visto derecho procesal,
pero son cuestiones procesales que va a ver el juez, el que vio elementos por ahí sí. No, no lo va a hacer de esa manera. Lo va a hacer aplicando normas que el mismo código nos dice qué normas lo va a aplicar. Nos va a decir cómo lo va a integrar. Con las normas indisponibles, ¿se acuerdan que esto lo vimos? ¿Sí? Las normas que no se pueden disponer, normas imperativas, ¿sí? Las disponibles eran las normas imperativas, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas. Es decir, en esto las partes lo omitieron, ¿sí? O acá fue declarado nulo. Entonces, ¿cuál es la norma imperativa que regula todo esto? Y si no las partes se declaró la nulidad en un contrato de consumo respecto de la competencia o jurisdicción, entonces voy a tener que ver qué es lo que nos dicen las leyes del consumo y el código respecto a cuál es la competencia, que va a ser siempre la competencia del domicilio del consumidor. Entonces me voy a las normas indisponibles. Luego a las normas supletorias. Si no tengo norma indisponible respecto a esto, bueno, vamos a ver algunas normas que no sean de orden público, pero qué orientaciones nos dan las leyes. Y luego a los usos y prácticas del lugar. Bueno, la ley no dice nada. Bueno, ¿qué es lo que comúnmente sucede? Entonces el juez va a aplicar este criterio. Si las partes nada dijeron respecto del lugar de entrega de la cosa y yo estoy comprando sombrillas, yo soy dueña de un balneario, estoy comprando sombrillas y no pusimos dónde me las tiene que entregar, y el juez va a interpretar, no hay ninguna ley, ninguna norma, ni imperativa, ni supletoria que me diga dónde se deben entregar las sombrillas. Pero ¿qué voy a aplicar? Los usos y costumbres. Y si yo, el consumidor, usuario, en este caso sería el dueño del balneario, y si el lugar va a ser el del balneario, porque son los usos y costumbres que es donde las sombrillas se van a usar. ¿Sí? Profe, ¿puedes hacer una pregunta? ¿Cómo no? Estaba viendo los apuntes y no sé si anoté bien. Y usted había dicho que en los contratos de consumo, cuando una cláusula era nula, se caía la cláusula, pero no el contrato. Sí. Y decía que en los contratos que no son de consumo, si una cláusula era nula, se caía el contrato. ¿Está bien eso o no? Sí, sí. Porque Pero en un ojo, contrato, esperá. Si la cláusula tiene que ver con algún elemento esencial, Ah, está bien. ahí sí es nulo el contrato. ¿Sí? Bien, si es esencial, está bien, está bien. Sí, si no, Si es, por ejemplo, no, no me perdón, cerraba. en los Claro. contratos, no. Pero aparte en el contrato en sí, como todo acto jurídico, sí, la nulidad de una cláusula te cabe la nulidad de todo el contrato. También cuando no es elemento esencial. No estoy hablando de cuando las partes omitieron. En este caso, que digo acá de los contratos, que omiten cuestiones secundarias o accesorias, es cuando las partes nada dijeron. Si las partes dijeron algo, pero esta cláusula es nula, ¿sí? En ese caso, ahí sí, en un contrato paritario te hace caer todo el contrato. No en los de derecho de consumo. En los contratos paritarios sí, porque esta aplicación de las reglas generales de los actos jurídicos, que la nulidad de una cláusula te hace caer todo el acto. ¿Sí? Mira. Raro que se ponga ahí en contraposición con el principio de conservación. Parece llamativo eso. No, no es llamativo. Es justamente aplicar el principio de conservación. Justamente. Mirá, volvemos para atrás. Mirá lo que dice el principio de conservación. Dice, si hay dudas sobre la eficacia del contrato de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Sí, sí podemos, pero a veces no podemos darles efecto porque son nulas, ¿sí? Porque realmente son nulas. Si yo estoy contraria, hay una cláusula que está contrariando, qué sé yo, en un contrato de donación, hay una cláusula donde el donante dona todos sus bienes en perjuicio de herederos forzosos, violando la porción legítima, ahí no hay tutía. Por más que quiera salvar el contrato y el principio de conservación, no puedo, ¿sí? Porque es una norma de orden público de protección de la legítima de los herederos forzosos. Imposible, ¿sí? Y en este caso, donde por ejemplo sea un contrato de tracto sucesivo, que puede ser un contrato de locación,
donde una cláusula diga que ante la venta del inmueble el locatario debe irse. Es un contrato que Sí, ya se viene ejecutando. sí, Esa cláusula se tiene nula. por no escrita, ¿y qué podría pasar? Exactamente, exactamente. En ese caso, esa cláusula podría hacerte caer todo el contrato, pero espera, porque ojo, la ley, las normas sobre locaciones y esas cláusulas son de orden público, ¿sí? Sí. En ese aspecto, esa norma, igual que el tiempo, el plazo de las locaciones, esas normas son imperativas, son de orden público. Entonces te hace caer el contrato. ¿Deberían hacer un nuevo contrato Y claro. y seguir en disposición como venía O en la pedir la propiedad? nulidad, o pedir la nulidad, y que te resarza. Por ahí depende de lo que te convenga. Si hace poquito que estás alquilando, por ahí hacer un nuevo contrato. Pero si ya hace mucho que estás alquilando, podés pedir la nulidad de ese contrato y el resarcimiento. Bien. Bien. Bueno, acá finalizamos. ¿Qué hora estamos? Sí, tenemos un cachito para ver prueba que es cortito. Finalizamos con interpretación e integración. Entonces, este tema se pregunta, ¿sí? En los exámenes, ¿sí? Se preguntan el orden de las pautas de interpretación, es decir, no me basta con los artículos, se pregunta interpretación de los contratos de consumo, el Código Civil y el artículo 37, y se pregunta integración. Así que, atento, estoy diciendo. Bien. Pasamos a prueba de los contratos. Con respecto a prueba, tenemos un inconveniente, que es la mayoría de ustedes, ¿alguno ha cursado procesal civil y comercial? Creo que no. Yo la Estoy cursando. profe. Vos la estás cursando, bien, vos vas con vos vas con un adelanto, con una positiva. El resto, hay cosas, hay términos que utilizamos que tal vez no los van a llegar a comprender. Yo voy a tratar de explicarlos. Si no llegamos ahora con el tiempo, lo podemos rever, pero bueno, vamos a ya comenzar así. Lo voy a tratar de hacer fácil. Bien. Cuando hablamos de probar un contrato, estamos hablando que ya estamos en el juicio, ¿sí? Estamos en el juicio. ¿Por qué? Porque las partes hubo algún incumplimiento o algún conflicto y tienen que demostrar la existencia de ese contrato. Entonces, por eso hablamos de que, probar un contrato es demostrar la existencia de que hubo un acuerdo de partes, de que hubo consentimiento en relación a un objeto, ¿sí? Establecer la naturaleza y contenido del mismo. ¿Qué era la naturaleza? Voy a matar. Las Los características de la caracteres. clasificación, unilateral, bilateral, gratuito, oneroso. Bien. Establecer cuál es la naturaleza de ese contrato, ¿sí? El contenido de ese contrato y cuáles son los efectos de ese contrato, es decir, los derechos y las obligaciones que surjan de las partes. Todo eso es probar un contrato. No solamente, sí, las partes celebraron un contrato, bueno, pero ¿qué decía ese contrato? Entonces, acá lo que decíamos, todo lo que es prueba pertenece a la órbita del derecho procesal, que sabemos que ustedes vieron derecho constitucional, que es una facultad delegada a las provincias. Las provincias son las que redactan los códigos procesales. Sin embargo, en los códigos de fondo, en el Código Civil, figuran normas procesales, no van a ver solo acá, sino en muchos de los civiles que van a ver que hay normas sobre proceso. La Corte ha dicho que esta es válido, ¿sí? Que no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque siempre que sean para aclarar las instituciones de derecho de fondo o cómo se van a aplicar las instituciones del derecho de fondo, sirven y son válidas esas normas procesales que existan en el Código Civil.
¿sí? Entonces cuando hablamos de actividad probatoria, hablamos de forma, ¿sí? Las normas de derecho civil son de forma. Cuando hablamos de actividad probatoria, no hablamos en relación al fondo, a la existencia del contrato como forma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos esenciales y dijimos que la forma era un elemento esencial cuando hace a que si ese contrato exista o no? ¿Sí? Eso hablamos de la forma. Acá estamos hablando de vamos a ver ahora después si se cumplieron formalidades, si lo vamos a poder probar o no. Otro principio que tiene que ver, o otra cuestión que tiene que ver con el derecho procesal, es la carga de la prueba. ¿Qué significa carga de la prueba? Significa a quién le incumbe probar, ¿sí? Hay un principio procesal clásico que era el que alega un hecho le incumbe la carga de probarlo, ¿sí? Es decir, si yo presento una demanda y digo que celebré este contrato, a mí, y que este contrato no se cumplió, a mí, como actor, me va a tocar probar que celebré este contrato, que existe este contrato y que ese contrato no se cumplió. Quien alega un hecho debe probarlo. Si el otro me contesta que sí cumplió, me va a tener que probar que cumplió, ¿sí? Entonces, al que alega un hecho le incumbe la carga de probarlo, ese es el principio clásico procesal. Luego tiene excepciones. Por ejemplo, cuando se trata de obligaciones de resultados, esto ustedes lo saben de obligaciones, el deudor es el que debe probar el cumplimiento, y cuando se trata de obligaciones de medios, el acreedor es el que debe probar el incumplimiento, el deudor solamente que puso todos los medios a disposición para llegar al fin, al objetivo. En la doctrina procesal moderna, sobre eso yo dije que el que alega un hecho le incumbe la carga de probarlo, era la doctrina clásica. Ahora, la doctrina procesal moderna, vieron que se está por reformar el código procesal civil y comercial. Ahora ha habido muchos cambios en materia de prueba y se entiende a que ambas partes les incumba la carga de probar. Es decir, que a que sea, cuanto más pruebas haya, mejor. Después, de última, el juez evaluará qué prueba es pertinente o no, y la dejará de lado, y cuál la considera conducente y cuál no. Entonces, eso lo hará el juez después. Pero se tiende a que ambas partes puedan probar, ¿sí? Sobre todo si hay una de las partes que está en mejores condiciones de probar. Bien, ¿qué nos dice? Esto hablábamos de derecho procesal. Vamos a qué nos dice el Código Civil. El 1019 nos habla de los medios de prueba. Dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción, según las reglas de la sana crítica, esto es de derecho procesal. Con arreglo a lo que se responden las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Entonces, en principio, los contratos se van a aplicar por los medios de prueba que establece el Código Procesal, que acá los tenemos, los medios de prueba que establece el Código Procesal. Pero vamos a ver que hay más, ¿sí? El Código Procesal, como es un código viejo, no fue reformado, nos establece solo estos medios probatorios. Y para probar un contrato, el 1019 lo dice, los contratos van a ser probados por esos medios probatorios, ojo, salvo que a una norma nos diga que tal o cual contrato requiere un medio especial, no cualquiera. Y vamos a ver qué nos dice el código. Y le agrego un párrafo: los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos, es decir, una excepción a esa regla general que los contratos se pueden probar por cualquier medio de prueba. Ojo, nos va a decir, aquellos contratos que tienen una forma instrumental, es decir, tenían una forma establecida por la ley, volvemos a forma, ¿sí? Ya sea por instrumento público o por instrumento privado, no pueden ser probados solo por testigos. Es decir, no lo hice en instrumento público o privado, pero como te dice la gente, pero tengo testigos. No me sirven los testigos
Si no me traes el instrumento escrito, público, privado, no voy a poder probarlo ese contrato. ¿Estamos? Vamos a ver ahora las excepciones. Pero si no era un instrumento que requería la forma escrita, ya sea público o privado, y no lo hiciste de forma escrita, por testigo no puedo. Tendré que buscar otras formas, pero no solo por testigos. Estamos ahí. Antes de ir a la prueba de los contratos formales, vamos a recordar forma. Esto lo vimos con la última clase conmigo, así que lo tenemos fresquito. ¿Se acuerdan que este cuadrito se los puse en el Power de formas? Dijimos que hay contratos formales y no formales, que la mayoría de los contratos son no formales. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes eligen la forma que quieren, ¿sí? Si el contrato es no formal, las partes se va a poder probar por cualquier medio probatorio de estos que vimos hoy. Ay, que no los desarrollé, ahora los desarrollamos. Si el contrato es no formal, por cualquier medio probatorio. Si el contrato es formal, recordamos que tenemos una forma solemne, que puede ser absoluta o relativa, y una forma ad probatione. Ahora volvemos con esto. Vuelvo un cachito para atrás, que no hablé de los medios probatorios, porque claro, me quedan, porque esto es el que está en procesar lo sabe, pero por eso nos tenemos que detener. ¿Qué son los medios? ¿Cuáles son estos medios probatorios? Los instrumentos públicos es todo documento emanado de un funcionario público. Si yo les pregunto, usted lo primero me va a decir la escritura pública. Sí, la escritura pública es uno de los instrumentos públicos que realizan los escribanos, ¿sí? Un notario. Pero también un notario hace un acta notarial, que es instrumento público, minutas, que son instrumento público, ¿sí? Entonces, minutas no las minutas de la etapa precontractual, minutas es una comunicación que le hacen los escribanos a los registros o a los colegios de escribanos. Y también son instrumentos públicos. El analítico parcial que ustedes se piden en división alumnos es un instrumento público, ¿sí? Cualquier documento emanado de un funcionario público es instrumento público. ¿Cuál me sirve para aprobar un contrato? La escritura pública, ¿sí? Instrumentos privados, firmados o no. Instrumentos privados, ustedes recuerdan de parte general que para que un instrumento privado tenga validez debe tener que, vamos, se los digo yo, porque si no siempre lo pregunto, pero se los digo yo, así hacemos rápido, firma y fecha cierta, ¿sí? ¿Recuerdan? Firma y fecha cierta para que ese instrumento privado sea válido. Bien, ojo, que para aprobar un contrato el instrumento puede ser firmado o no firmado. Es decir, un instrumento privado no firmado, ¿me prueba un contrato? Sí. Ejemplo más clásico, el boleto de colectivo, ¿sí? Bueno, ahora pasan la tarjetita y no sé si te da boleto, pero el pasaje, yo me voy a tomar un micro y me dan un pasaje, ahí no está firmado por el chofer ni el dueño de la empresa. Es un instrumento privado no firmado. ¿Me sirve para aprobar el contrato de transporte? Sí, me sirve, efectivamente. Entonces, ¿qué medio probatorio para aprobar un contrato me sirve? Instrumento privado, firmado o no firmado. Confesión, la prueba confesional, que en materia civil se llama absolución de posiciones, ¿sí? ¿Me sirve para poder probado? Cito, inicio juicio y ofrezco como prueba confesional que venga el demandado a declarar, a prestar prueba confesional a absolución de posiciones. Sí, ojo, con cuidado, porque la absolución de posiciones, lo que tiene esa prueba, esto bueno, es un técnico de procesal, una característica que es indivisible. Yo no puedo decir lo que me están confesando, no puedo ser en parte válido y en parte falaz, ¿sí? Por eso yo tengo que tener mucho cuidado, porque cuando formulo las posiciones son las preguntas que se le hacen a quien está confesando o absolviendo posiciones. Esas preguntas tienen que ser siempre con una respuesta afirmativa o negativa.
¿sí? Por sí o por no, ¿sí? Entonces, yo si pregunto, ¿usted celebró un contrato con tal persona y no lo cumplió? Si me dicen sí, yo no puedo decir sí en parte que celebré el contrato y no que no lo cumplí. Es toda una la prueba confusional, así que hay que tener mucho cuidado si utilizo la prueba de absolución de posiciones, porque tengo que ser muy hábil para formular las posiciones. Otra prueba es la prueba de presunciones. Las presunciones pueden ser legales o judiciales. Presunciones legales cuando el código o una ley dice que se presume algo. Esa presunción legal puede ser iure tantum o iure et de iure. Iure tantum es que admite prueba en contrario. Iure et de iure que no admite prueba en contrario. Nosotros en materia contractual tenemos una presunción legal iure tantum en el vicio de lesión, cuando habla de que en caso de notoria desequilibrio de las prestaciones, ¿sí? Creo que dice desequilibrio, no, era... Ay, se me fuera la palabra. Pero Sí, bueno, desproporción desproporción. entre Ay, las prestaciones. gracias, Franco, muy bien, gracias. Desproporción era la palabra. En caso de notable desproporción, se presume el vicio de lesión, salvo prueba en contrario, es decir, salvo que se pruebe lo contrario, es decir, se invierte la carga de la prueba. Eso es una presunción legal iure tantum, ¿sí? Porque admite prueba en contrario. Presunciones legales, presunciones judiciales. La presunción judicial es la que el juez elabora en base a indicios, ¿sí? Es una construcción que hace el juez al momento de resolver, ¿sí? En la sentencia, que en base a determinados indicios, que reúnen estos indicios características, pero esto no importa si no lo saben, que tienen que ser graves, precisos y concordantes, esos indicios, puede llegar a hacerse una presunción. El juez es el que va a presumir en base a tal o cual indicio una presunción. Eso es una presunción judicial, es una construcción que realiza el juez. La prueba testimonial, es decir, citar a testigos. ¿Es válido citar a testigos a probar un contrato? Sí, es perfectamente válido. Lo único que no me sirve como única prueba si se trataba de un contrato que debía aprobarse por escrito, ¿sí? No me sirve como única prueba. No quiere decir que no valen los testigos. Por supuesto que puedo citar a testigos, ¿sí? Pero si lo acompaño con otras pruebas. Lo que no me sirve es solamente por testigos. ¿Por qué? Y porque los testigos es la prueba más menos idónea que hay, porque los testigos mienten y mucho mienten. Entonces, no me sirven por sí solos, ¿sí? Los testigos pueden ayudar a complementar otra prueba y el juez valorará la idoneidad, ¿no? La idoneidad, o mejor dicho, la credibilidad o no de esos testigos. La prueba pericial, ¿sí? Yo puedo pedir una prueba pericial para probar un contrato, a ver, no tenemos tiempo para hacerle la pregunta porque ahí estamos como 10 minutos, sino hasta que me dicen ustedes cuál es la prueba pericial para probar un contrato, que saltan todos con la manito levantada, decirme, el perito grafólogo. No, el perito grafólogo lo que me hace es probarme que las partes que firmaron son ellas, nada más. Me prueba la firma. ¿Qué sabe el perito si eso es un contrato o no? Y aparte, si hay algo escrito, ya está, ya tengo el instrumento. ¿Para qué voy a querer una prueba pericial si ya tengo el instrumento escrito? Yo estoy hablando de probar un contrato que no tengo el instrumento. ¿Cómo lo pruebo? Con un perito. Y ahí la forma de probar un contrato con un perito es a través de los libros contables, ¿sí? Vamos a llamar a un contador y que nos diga si en los libros contables hay ahí una compraventa, porque dice en el debe y en el haber hay entrega, sale mercadería, entra dinero. Entonces, un perito contable es el que vamos a llamar a través de la prueba pericial, en la prueba de los libros de comercio. Y
y nos deja el Código Procesal abierto a otros. Menos mal que lo dejó abierto. ¿Por qué? Porque el código, como dije, no se ha reformado todavía, es muy viejo, y ahora tenemos un montón, una explosión de pruebas de los medios tecnológicos, de las imágenes, pruebas de fotografía, pruebas de informes, pruebas las redes sociales, ¿sí? La jurisprudencia ya ha hecho lugar a desaprobar un contrato por WhatsApp, ¿sí? Entonces, todos esos, imagínense que todo eso no estaba, en esos son medios probatorios que no estaban en el Código Procesal y ahora son medios modernos. ¿Y nos sirven para aprobar un contrato? Sí, nos van a servir porque nos deja el Código Procesal abierta la puerta a otros medios probatorios. En materia que tiene que ver con el derecho a la salud, las pruebas biológicas, ¿sí? Las pruebas de ADN, ¿sí? También nos deja abierto. Bien. Volvemos entonces a forma. Dijimos, los contratos no formales los vamos a aprobar por cualquier medio probatorio. Los contratos formales, ojo, porque acá vamos a ir al 1020. ¿Cómo probamos esos contratos formales? Si el contrato es formal, solemne, absoluto, recuerden que hablamos la otra vez, aquel que no produce efectos, no existe si no se realiza por escritura pública, ¿sí? No existe. Caso de donación de inmuebles y caso de renta vitalicia gratuita. Ese tipo de contrato, como es de solemnidad absoluta, si no lo hice por escritura pública, no tengo nada que probar porque no existió, ¿sí? Entonces, ahí, si no lo hice por escritura, lo tengo que probar sí o sí por escritura pública. No lo hice por escritura pública, chao, por más que tenga 80.000 testigos, peritos, lo que quiera, no lo voy a poder probar. ¿Está claro? ¿Sí? Contratos solemnes relativos son aquellos que debían ser por escritura pública, pero valen por instrumento privado porque nace la obligación de hacer por el principio de conversión del negocio jurídico, que ya lo vimos. En este caso, sí voy a poder probarlos, ¿sí? Si tengo el instrumento, mejor, lo voy y presento la escritura pública. Pero si no tengo el instrumento público, tengo un instrumento privado, un boleto de compraventa, también voy a poder probar ese contrato, ¿sí? Porque es un contrato formal, solemne, relativo. Pero ¿cómo lo voy a poder probar? Por el instrumento, ¿sí? Salvo alguna de las excepciones que vamos a ver hoy, si el instrumento no lo tengo, si lo perdí, era un boleto de compraventa y se me destruyó, se me quemó, lo perdí, no sé en qué cajoncito lo metí. Y tengo que probarlo porque no me están cumpliendo. Entonces, ¿cómo hago? Ahora vamos a ver. También si el contrato es formal, solemne approbationem. También dijimos, ¿se acuerdan aquellos contratos que se requiere la forma escrita, la forma instrumental, pero no para que exista, sino los efectos de probarlo en juicio? Ahora es donde lo vamos a hacer valer, ¿sí? Si tengo la forma instrumental, ¿sí? El instrumento escrito, lo apruebo presento el instrumento, ¿sí? Y si no lo tengo, fíjense lo que nos dice el 1020. Dice, prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos. ¿En qué casos? Si hay imposibilidad de obtener la prueba escrita, si existe principio de prueba instrumental, es decir, principio de prueba por escrito, o si existe principio de ejecución. Y en el párrafo nos aclara, en el segundo párrafo, qué se considera principio de prueba instrumental o principio de prueba por escrito. Dice, cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia de ese contrato. Entonces, ¿cómo se prueba? Pregunta de examen. ¿Cómo se prueban los contratos formales? Voy a tener, depende qué tipo de forma, es la respuesta. Si se trata de un contrato solemne absoluto, la única forma de probarlo es por escritura pública, porque si no el contrato no existió.
Entonces, lo que nos dice el código es por la forma establecida por la ley. Entonces, ¿cuál era la forma establecida? La escritura pública en los contratos de formalidad solemne absoluta. En los contratos de solemnidad, formalidad solemne relativa o en los contratos que se requiere una forma ad probationem, va a ser por la forma pedida, es decir, la escritura pública o el instrumento privado, la forma escrita. Pero lo voy a poder probar por otro medio probatorio, inclusive por testigos, en estas excepciones. Si hay una imposibilidad de obtener la prueba escrita, si lo perdí, se me perdió, no sé qué, lo del cajoncito que no lo encuentro, o se me quemó, ¿sí? Principio de prueba por escrito, tengo un ticket, por ejemplo, un ticket del guardarropa cuando voy a un restaurante, un boliche, eso es un principio de prueba por escrito, ¿sí? O puedo tener un recibo de pago que dice, pero ojo, el recibo de pago que tiene que decir en concepto de alquiler de tal inmueble. Si solamente recibí de fulanito de tal la suma de tal suma de precio, en concepto de alquiler, no me basta, porque eso es prueba un pago de un alquiler, pero no sabemos de qué. El recibo puede llegar a ser principio de prueba por escrito si dice en concepto de pago por alquileres de tal inmueble, de tal detallado. O principio de ejecución. ¿Qué significa el principio de ejecución? Que lo vamos a ver mucho en la clase que viene cuando veamos contratos claudicantes, cuando se empezaron a cumplir las prestaciones, ¿sí? A eso es principio de ejecución. Si ya hay principio, se empezó a cumplir las prestaciones, ya hubo un pago, ya hubo un uso y goce, ¿sí? Hubo una entrega de cosa, y eso me sirve, ese hecho, el cumplimiento de prestación, me va a servir para aprobar el contrato, aunque no tenga el instrumento escrito, para complementar con otros medios de prueba. Lo que me hacen estas excepciones es habilitar otros medios probatorios. No es que digo, ay, yo perdí el instrumento, el boleto de compraventa, pero entonces es una excepción, pero el contrato lo celebré, ¿eh? No, lo que me habilita es poder probarlo con otros medios, porque si no, no podría, porque la regla general es que los contratos deben ser probados por la forma establecida por la ley. Y si la ley me decía instrumento público, instrumento privado, por esa es la forma que lo tenía que establecer. Solamente en estas excepciones me habilitan otros medios probatorios. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí que lo dije rápido, pero después vuelvan a escuchar la clase cuando se la suba al campus, así la entienden. Profe, Sí, entonces en la forma de la última, en un ticket del supermercado serviría como prueba, ¿no? Por ejemplo. sí, eso es un instrumento privado no firmado. Eso te prueba una compraventa manual, una compraventa de mercadería, una compraventa manual se llama esa. Y para el último que vendría a ser el formal amprobazione, Eso en sería ese no cual, formal, ¿eh? Ojo, que en ese caso no es un contrato formal, la compraventa de cosas muebles. Ojo, ¿eh? No me van a decir que la compraventa, todo el contrato de compraventa es un contrato formal. Ese es no formal, lo puedo probar por cualquier forma. Por bien, papelito, por testigo, porque no se me antoje. ¿Eh? Acá estamos hablando de prueba de contratos formales, que dijimos, son los menos. ¿Sí? La mayoría de los contratos son no formales. Sí, ya lo digo. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Yo sé que hablé muy rápido ahora esta parte, pero después vuelvan a escuchar la clase y... Si puede subir el power después, profe. Sí, 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 ya están. Ya hace un ratito antes de empezar la clase se lo subí. Está en la Bien, gracias. interpretación y está este. Profe, no sé si se me escucha. ¿Sí? Sí, no, vio que hoy creo que ya tomó asistencia, yo llegué un par de minutos tarde y creo que no Ya, estuve en ese mismo momento. ya sacó fotito. Dijo que después el doctor Vega me pide asistencia.
Así que bueno, no Profe. sé, sí, Disculpe que no llegue a notar. En una parte viste que mencionaste la finalidad y puse solamente lo de la situación económica y social, pero no lo la terminé de entender. situación no, Creo situación que la anoté no. mal, por eso. Función económica y social, función. Eso lo vieron con Ramiro, la primera clase que tuvieron con Ramiro, que vieron clasificación, creo que lo vieron, ¿no? Vieron la clasificación clásica y la clasificación según la función económica y social. Y en la clase que viene vemos contratos, también vemos 2 temas que me revientan porque tengo que hablarlo rápido. Lo que pasa es que si damos uno solo también me sobra tiempo, así que vemos contratos claudicantes y cláusulas de adecuación. Bueno, vamos a ver, pues si veo que no llego, prefiero dárselos en otra clase y no decirlo muy rápido y que no se entienda. Vemos. Bueno, entonces... Bueno, profe, Feliz día, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día, profe, también. Gracias. feliz día. Gracias. Nos vamos hasta el viernes. Gracias. Adiós, profe.